Muy buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a comenzar con una nueva temática. Vamos a hablar de las leguminosas forrajeras, comenzando con su morfología, que nos permitirá identificarlas y además diferenciarlas de las otras especies forrajeras que ya vimos y que correspondían a la especie, mejor dicho, a la familia botánica de las gramíneas. Bueno, las leguminosas corresponden a la clase dicotiledóneas, es decir, son especies que poseen en su embrión dos cotiledones, entre otras características. Así, por ejemplo, también estas especies presentan hojas con nervaduras ramificadas, a diferencia de las gramíneas, donde, recordemos, presentaban hojas paralelinervadas. También podemos decir que las leguminosas son las que realizan el mayor aporte de proteína a la dieta del animal. Y si la comparamos con las gramíneas, estas últimas, recuerden, aportaban en mayor proporción fibra a la ración del animal. Bueno, como en todas las especies, nos vamos a encontrar que estas van a atravesar un estado vegetativo donde lo único que observamos son los tallos y las hojas, con la ausencia de los órganos de reproducción sexual, mientras que luego deviene el estado reproductivo, en donde, además de tallos y hojas, vamos a encontrar los órganos de reproducción sexual, como son la inflorescencia, los frutos y las semillas. Conocer la morfología de las plantas, así como los cambios que ocurren en esa morfología, es fundamental porque va a permitirnos determinar su posterior aprovechamiento. Así es que vamos a comenzar a analizar los distintos aspectos de dicha morfología, comenzando con el tallo. Como todo tallo, en una leguminosa forrajera también encontramos que está formado por nudos y entrenudos, y además posee yemas axilares y apicales. En función del hábito de crecimiento del tallo, vamos a encontrarnos con dos tipos de leguminosas forrajeras. Aquellas de hábito erecto, y se pone como ejemplo la alfalfa, pero también lo encontramos, por ejemplo, en el trébol rojo, y aquellos que tienen un hábito de crecimiento rastrero, tipo estolonífero, y poniendo como ejemplo al trébol blanco. Vamos a comenzar explicando el tipo de crecimiento del trébol blanco, que habíamos dicho era rastrero. En estas dos fotos podemos observar justamente eso, un tallo aéreo, rastrero, típico del trébol blanco. Bueno, si observamos en esta imagen, vemos el crecimiento del trébol blanco. En principio, lo que está en círculo rojo indica el tallo principal. El tallo principal, justamente el trébol blanco, es muy pequeño, tiene un crecimiento limitado. Y si vemos tanto de un lado y de otro, van a ir creciendo en forma alterna las hojas. Por otro lado, en la axila de cada una de esas hojas vamos a encontrar yemas que van a dar origen a los estolones, que se van a empezar a distribuir en forma radial. Así, si seguimos este estolón que está hacia la derecha, vemos que también presenta hojas, sobre su estructura. Y en la axila de cada hoja vamos a encontrar una yema axilar que va a dar origen a nuevos estolones, hojas y demás estructura. Y de alguna manera esto permite que nosotros lo veamos en el campo al trébol blanco distribuido por manchones. Y esto me gustaría que recuerden lo que observan en el parque de la escuela. Cuando vemos el trébol blanco lo vemos justamente así, en manchones y de formas redondeadas. Por otro lado también, cada uno de los estolones va a tener en su extrema una yema terminal o apical, que es la que va a definir el crecimiento en longitud de ese estolón. De esta manera vemos que en cada uno de los estolones vamos a encontrar yemas situadas en las axilas de las hojas, las que van a dar origen a nuevos estolones, formándose así sucesivamente a partir del estolón inicial
estolones secundarios, terciarios, etc. Entonces, este método de propagación vegetativa por estolones, en el caso del trébol blanco, es equivalente al macollaje en las gramíneas. La vida de las hojas en el trébol blanco es limitada. Así, desde que aparece una hoja, se desarrolla y muere o cenece, transcurren aproximadamente 40 días, especialmente durante la época fría, mientras que esa duración es menor cuando las temperaturas son tan altas. De esta manera vamos a encontrarnos dentro de una planta de trébol blanco que tenemos hojas que están por emerger de la yema, hojas más jóvenes totalmente expandidas y fotosintéticamente muy activas, y también hojas que están ceneciendo. De esta manera, continuamente se van a estar produciendo nuevas hojas en el trébol blanco, de tal forma que luego del pastoreo, ya sea a través del animal o por el corte mecánico, aproximadamente a los 20 días posteriores a la defoliación, el trébol blanco vuelve a recuperar su máxima área foliar. Tenemos que tener en cuenta que durante el crecimiento vegetativo del trébol blanco, las hojas más viejas tienden a formar un techo en la parte superior, ya que se disponen de forma perpendicular a los rayos solares, y de esta manera sombrean a las hojas más nuevas y pequeñas que se encuentran en la parte inferior. Ante la defoliación, mediante el pastoreo o el corte mecánico, se facilita el rápido rebrote. ¿Por qué? Porque la luz llega a las hojas en desarrollo que se encontraban cercanas al suelo, las que por ser más jóvenes y de mayor eficiencia fotosintética crecen rápidamente. Este rebrote también se ve facilitado por el hecho de que las sustancias de reserva se acumulan en los estolones, y estos, por crecer tan pegados al suelo, difícilmente son dañados por el pastoreo. Bueno, ahora vamos a comenzar a analizar el hábito de crecimiento de tipo erecto, utilizando como ejemplo la alfalfa. Si observamos la figura desde izquierda hacia la derecha en la parte superior, vemos que después de la germinación, el tallo principal se originó a partir de la plúmula. Ese tallo principal posee en la parte terminal un meristema apical, que da origen a hojas alternas con yemas axilares. Durante la fase vegetativa, los entrenudos de ese tallo se elongan y elevan el meristema apical. Los tallos secundarios tienen su origen en las yemas axilares de las hojas basales, y eso es interesante que lo vean, como por ejemplo está indicado con el círculo rojo. Es decir, que desde la base comienzan a aparecer nuevos tallos. ¿Qué ocurre? A medida que los tallos crecen, se lignifican a partir de la base y forman una estructura muy típica e importante para estas especies, denominada corona, que se ubica a nivel del suelo con yemas accesorias que van a ser capaces de formar nuevos tallos. Entonces, si observamos una planta de alfalfa, además de su porte erecto, podemos ver o distinguir tres porciones bien definidas. La raíz pivotante, que también acumula reservas, la corona y el resto de la parte aérea, formada por tallos, hojas y, en determinado momento, por flores y frutos. Ahora, como la gran masa de hojas queda concentrada sobre los tallos erguidos, y estos por su crecimiento se van alejando de la superficie del suelo, las hojas inferiores por el sombreo y la edad van a envejecer y morir, lo que constituye una de las razones por la cual los cortes deben ser bajos, a fin de eliminar esos tallos lignificados y hojas senescentes que tienen muy poca o nula capacidad fotosintética. En esta foto podemos observar plantas de alfalfa con un buen desarrollo de la corona. La corona se encuentra ubicada ligeramente por debajo y por encima de la superficie del suelo. También presenta la capacidad de acumular reservas y posee entrenudos muy cortos que permiten que haya una gran cantidad de yema. ¿Esto qué tiene de positivo? Que luego del pastoreo,
las plantas rebroten a partir de esas yemas, empleando como fuente de energía a las reservas que se acumularon tanto en raíces como en la misma corona. De esta manera, el pastoreo puede ser intenso, tratando de evitar siempre el consumo de las yemas presentes en la corona. Ahora, no obstante, si bien el pastoreo puede ser intenso, no pueden ser frecuentes, ya que hay que permitirle a la planta que logre acumular reservas. Para concluir con el tema tallo, podemos ver en esta imagen la diferencia entre aquella especie de crecimiento rastrero, como el Trifolium repens, que es el trébol blanco, en donde su crecimiento es a través de los estolones, mientras que a la derecha encontramos a la alfalfa Medicago sativa y el trébol rojo, Trifolium pratense, que presentan, como hablamos, un hábito de crecimiento erecto. Vamos a comenzar ahora a hablar sobre las características de las hojas de las leguminosas. En principio tenemos que decir que se tratan de hojas compuestas formadas por folíolos que pueden estar en número de 3, 5 o más, sostenidos por peciólulos y unidos a través de los peciólulos al raquis. Todo esto constituye una hoja compuesta. Esa hoja va a estar unida al nudo del tallo a través del pecíolo. Y en la base del pecíolo encontramos las estípulas, que son apéndices en número de 2 que se encuentran a ambos lados del pecíolo y que están protegiendo la yema axilar que se encuentra entre la hoja y el tallo. Comparemos ahora las hojas de las leguminosas con las hojas de las gramíneas. Recordemos que cuando habíamos visto las gramíneas, las hojas eran paralelinervadas, formadas por una lámina que se desprendía del tallo y una vaina que abrazaba fuertemente al tallo. Y en la unión entre la lámina y la vaina podíamos encontrar apéndices como era la lígula y las aurículas. Mientras que recién vimos que en el caso de las leguminosas se tratan de hojas compuestas, formadas por 3 o más folíolos, peciólulos, unidos al tallo por el pecíolo y en la base de ese pecíolo las estípulas. Es importante saber que las características que presentan a nivel de hoja las leguminosas, como el número de folíolos que presenta la hoja, la longitud y característica de los pecíolos y peciólulos, el borde que presenta cada folíolo y las características de las estípulas nos permiten diferenciar las leguminosas entre sí. Así nos vamos a encontrar especies que tienen hojas pentafoliadas, como el caso del lotus, trifoliadas, como en el caso de la alfalfa, el trébol blanco, trébol rojo. Nos encontramos también con diferencias en cuanto a la longitud de los peciólulos. Encontramos aquellas que tienen peciólulos de igual longitud o como en el caso de la alfalfa, en donde el peciólulo central es de mayor longitud. También estos pueden ser glabros, es decir, sin pelos, o como en el caso del trébol rojo, un pecíolo muy piloso. El borde de los folíolos también permite identificar a las especies leguminosas y diferenciarlas entre sí. Así podemos encontrar bordes muy aserrados o aserrados en distintas partes del folíolo. Otra característica son las estípulas, que pueden presentar distinto tamaño y distintas características. En el caso de las raíces de las leguminosas, podemos decir que ellas presentan raíces pivotantes, profundas, especialmente en el caso de la alfalfa y del trébol rojo. En el caso del trébol blanco vamos a encontrar una raíz primaria de pocos centímetros que va a ser posteriormente reemplazada fundamentalmente por una abundante cantidad de raíces adventicias que se desarrollan en los nudos de los estolones. Otro aspecto importante es la presencia de nódulos nitrificantes en estas raíces.
que permiten utilizar el nitrógeno atmosférico del suelo y transformarlo en una forma de nitrógeno asimilable por las plantas. Ya en el estado reproductivo, las leguminosas forrajeras pueden presentar inflorescencia en umbela, como en el caso del lotus, en cabezuela, como en el caso del trébol blanco, o en racimo, como en el caso de la alfalfa. Por último, para cerrar con esta primera parte de leguminosas forrajeras, podemos decir que las más importantes en nuestro país empleadas son los melilotus, el trébol de olor amarillo y el trébol de olor blanco, los lotus, tenuis y corniculatus, los trifolium o trébol de olor rojo, que es el pratense, y el trébol blanco, que es el repens, las vicias y la principal leguminosa forrajera argentina, la alfalfa, Medica gozativa. Bueno, aquí terminamos con esta primera parte que trató de analizar la morfología de estas especies forrajeras para posteriormente, en una segunda clase, hacer hincapié en aquellas características no solo morfológicas, sino también agronómicas de algunas de estas especies. Nos estamos viendo en la próxima clase.